Mi cuerpo es demasiado grande. No sirvo para traer hijos al mundo, murmuró la mujer, pero él terminaría demostrándole lo contrario. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Verano de 1881. Territorio de Dakota. Pine Creek se extendía en medio de una llanura interminable, donde el viento corría libre sin topar con nada que lo frenara. Esa tarde, el aire estaba tan seco que partía los labios. El calor caía de un cielo blanco, y la calle principal, marcada por las ruedas de las carretas, se mezclaba con huellas de cascos endurecidas bajo el sol. Tallulah Hart caminaba con la cabeza gacha frente a la cantina. El ala de su sombrero le tapaba los ojos, pero no su estatura. Con sus 7 pies y 3 pulgadas, se alzaba por encima de casi cualquier hombre que había conocido. El vestido azul claro que llevaba estaba tan remendado que ningún retazo coincidía en tono con otro. El escote gastado y estirado con los años mostraba más de lo que ella hubiera querido, pero no tenía otra prenda para cambiarse. Sus botas apretadas y gastadas en la punta eran media talla más pequeñas. Cada paso le recordaba lo mucho que llevaba vagando sin un lugar propio. No le gustaba andar entre la gente del pueblo, pero necesitaba harina y un poco de café. Apretaba las pocas monedas que llevaba en la mano como si fueran su último tesoro. Sin levantar la mirada, ya sentía el peso de las miradas sobre su espalda. Algunos ya la habían visto antes de pasada entre las idas y venidas de sus quehaceres. Otras veces cruzando el camino hacia algún lugar distante. Esta vez, sin embargo, estaba demasiado cerca del pueblo para que la ignoraran. Su familia la había echado 2 meses atrás. Ezekiel Hart, su propio padre, se lo dijo de frente. Ningún hombre querrá casarse contigo. Comes demasiado, ocupas demasiado espacio. Ella recogió sus cosas en silencio y se fue antes de que saliera el sol. Desde entonces había dormido en cobertizos y graneros vacíos, trabajando por un plato de comida. La vieja granja abandonada en las afueras de Pine Creek había sido su refugio la última semana, 3 paredes de madera y un montón de heno protegiéndola del viento. Al llegar al porche de la tienda de Silas Boone, hurgó en el bolsillo buscando las monedas, los dedos entumidos de tanto apretarlas. No notó cuando la plata se le escapó de la mano, rebotando en las tablas, antes de caer en el polvo. Se agachó de golpe para recogerlas, pero el viento de la pradera las arrastró como si jugaran con ella. Una risa corta y seca sonó al otro lado de la calle. Lula sabía bien que no debía mirar. Wyatt Coulter acababa de salir de la tienda de forraje con un saco de avena de 50 libras acomodado en su hombro. Tenía 33 años, alto, 6 pies con 4 pulgadas, con el cuerpo de quien pasaba la vida cargando, arreando y conduciendo carretas por los caminos infinitos del oeste. Su cabello castaño oscuro caía un poco largo, la mandíbula cubierta por una sombra de barba. Sus ojos de un gris azulado firme recorrían la calle con la costumbre de quien siempre está atento al peligro en el camino. Wyatt Coulter trabajaba en el acarreo de mercancías, moviendo bultos entre pueblos y paradas del ferrocarril. No era una vida que dejara a un hombre echar raíces, pero últimamente esos viajes se le habían vuelto más parecidos a una huida. Su hermano mayor, Amos Coulter, el mismo que lo había criado después de que sus padres murieran, había sido asesinado 2 años atrás durante un asalto a una carreta de carga. Desde entonces, Wyatt buscaba algo firme a lo cual aferrarse. En silencio, sin contarle a nadie, se descubría pensando en un hogar, en una familia, en una vida que no desapareciera cada vez que el carro se ponía en marcha. Vio las monedas rodando por el suelo y se acercó sin apuro,
recargando el saco de avena contra la pared de la tienda de Silas Boone. Se agachó y con calma hundió cada moneda en el polvo con los dedos antes de que el viento se las llevara más lejos. Se incorporó y se las tendió a ella. «El viento no perdona ni el cambio», dijo con voz grave y tranquila. Tallulah Hart lo miró entonces. Esperaba esa misma mirada que tantas veces había visto en otros hombres, curiosidad mezclada con burla o algo peor. Pero los ojos de Wyatt no pasaron de su rostro. Se quedaron fijos, serenos, sin prisa. «Supongo que no estaba poniendo suficiente atención», murmuró ella más bajo de lo que pretendía. Él inclinó el sombrero, una vez lanzó una ojeada a la calle y volvió a mirarla. «¿Tienes a dónde ir después de aquí?» Ella pudo haber dicho que no pudo haber fingido estar bien, pero algo en su tono la hizo responder con la verdad. «El granero de los Miller». Wyatt no se inmutó ni frunció el ceño. «Ese sitio no aguanta la lluvia». Hizo una pausa como si midiera cada palabra. «Yo tengo un cuarto más allá de los álamos, cama limpia, cerrojo, por dentro cena la mayoría de las noches». La primera idea de Lula fue que se burlaba que ningún hombre ofrecía algo sin esperar pago. Pero no había sonrisa torcida, ni mirada recorriendo su cuerpo, ni un paso insinuante, solo la propuesta clara y directa. Pensó en otra noche sobre las tablas duras del granero en el viento, colándose por la pared abierta, en el dolor de sus pies y el nudo en el estómago. Pensó en cuántas veces le habían repetido que no pertenecía a ningún sitio. «Está bien», contestó al fin. Wyatt levantó el saco de avena y se hizo a un lado dejándola caminar a su altura. Avanzaron por la calle hacia el camino de salida del pueblo. Los ojos de la gente los siguieron, pero ninguno de los dos volteó. Dejaron atrás los baches de la calle principal que dieron paso a una senda angosta marcada por las ruedas de las carretas, flanqueada por hierba seca y álamos dispersos. El sol ya bajaba lo suficiente para alargar las sombras, aunque el aire aún guardaba el calor de la tarde. Wyatt caminaba con paso constante, el saco de avena acomodándose en su hombro al ritmo de la marcha. Lula lo acompañaba aunque las piernas le ardían. Él no habló en el primer tramo del camino y ella tampoco. Solo se escuchaba el crujido tenue del cuero de sus tirantes y el rechinar de sus botas sobre la tierra dura. No era un silencio incómodo, pero Lula no dejaba de preguntarse por qué había hecho aquella oferta. Wyatt Coulter bien pudo haberse marchado y olvidado de Tallulah Hart, pero eligió tenderle la mano. Un hombre con casa propia podía ignorar a cualquiera, sin embargo él no lo hizo. Tras dar vuelta al camino, apareció la vivienda, una casita cuadrada de techos bajos y porche sencillo, con las tablas desgastadas por años de viento de pradera. A un costado, la leña estaba apilada en orden impecable, junto a un cobertizo con techo inclinado. No había más construcciones alrededor, ni vecinos cerca, que pudieran oír una voz levantada. Lula lo notó enseguida. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó con cautela. «Casi 4 años», respondió él subiendo al porche. «Cuando la compré no era gran cosa. La fui arreglando entre viajes». Abrió la puerta y la sostuvo para que ella entrara. Todo hombre necesita un lugar al cual volver. Dentro el aire era fresco, impregnado con olor a jabón de pino y café fuerte. Había una mesa sencilla de madera junto a la ventana, la estufa en un rincón, con la olla descansando arriba. El piso estaba limpio, sin trastos de más, el orden de quien vive solo. Wyatt dejó el costal de avena y señaló un pasillo angosto. «Los cuartos están por acá». Ella lo siguió hasta el fondo. Una cama pequeña bajo la ventana, una colcha doblada a los pies, un lavabo con jarra y palangana. En la puerta un cerrojo bien aceitado que corría sin problema.
Puedes asegurarla desde dentro, dijo tocando el pestillo. Nadie se acerca, el rancho más cercano queda a 1 milla. Lula pasó la mano por el marco de madera lisa. Hacía tiempo que no tenía una puerta que pudiera cerrar con seguridad. No confió en su voz, así que solo asintió. Wyatt se mantuvo en el pasillo sin invadir su espacio. La mayoría de las mañanas salgo con los equipos de carga, regreso antes del anochecer si nada se complica. En la alacena hay frijoles, harina y café. Afuera los toneles de agua junto a la bomba. Ella lo miró queriendo descifrarlo. ¿De veras estás seguro no me conoces? Sé lo suficiente, contestó él con sencillez. Necesitabas un lugar. Lula sintió un nudo en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien lo dijera tan directo, sin calcular lo que podía obtener a cambio. Recordó las últimas palabras de Ezekiel Hart, su padre, el frío del granero, las monedas rodando en el polvo. Cuando buscó qué responder, Wyatt ya había vuelto hacia la cocina. ¿Ya comiste?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Hay estofado en la estufa. Alcanza para 2. Esa noche cenaron con la lámpara dibujando un círculo de luz entre ellos. Wyatt no la forzó a hablar. Cuando Lula se animó, contó de su familia lo suficiente para explicar por qué estaba allí. Él escuchó sin interrumpir, con una mirada serena que al principio la incomodaba y luego la calmó. Al terminar de lavar los platos, Wyatt le mostró otra vez cómo se corría el cerrojo. Ella lo deslizó una vez, sintiendo el peso, luego lo abrió. Él asintió corto y se retiró dejándola cerrar. Sola en el cuarto, Lula se sentó en la cama. Puso las manos sobre las rodillas y por primera vez en semanas sintió que el dolor de la espalda aflojaba. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni si esa hospitalidad traería condiciones ocultas, pero esa noche tenía paredes, una puerta y un seguro. Con eso bastaba. La mañana siguiente la despertó el sonido de botas sobre el porche y el chirrido de la puerta. Permaneció quieta oyendo el roce del metal cuando Wyatt encendía la estufa. El aroma del café llegó hasta su cuarto. No estaba acostumbrada a despertar en un sitio donde no tuviera que irse de inmediato. Durante semanas, cada amanecer significaba decidir hacia qué rumbo caminar antes de que alguien la corriera. Cuando entró a la cocina, Wyatt servía café en 2 jarros de lata. La miró una vez sin sorpresa, solo reconociéndola. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella con voz todavía adormilada. Él señaló la mesa. «Siéntate, el pan está recién hecho». Desayunaron en silencio, un silencio que no hacía falta llenar. Ella lo observaba de reojo entre sorbos de café, notando lo medido de sus movimientos, no lentos, sino calculados. Wyatt le comentó que llevaría postes y alambre a un rancho al sur y que no regresaría hasta la tarde. «Si necesitas algo, dile a Silas Boone, en la tienda tiene una línea de crédito a mi nombre. Solo dile que vives aquí». Lula dudó. «¿Confías tanto en mí?». Él la sostuvo con la mirada. «Si no confiara, no estarías aquí». Cuando se fue a la casa, quedó demasiado callada. Pasó la mañana limpiando la mesa, barriendo el piso y revisando la despensa. Había frijoles, harina y un poco de cecina suficiente para no pasar hambre, pero decidió preparar algo decente para la cena. Hacía demasiado tiempo que no cocinaba en una cocina de verdad. Más tarde, caminó el sendero corto hasta el pueblo. Las cabezas se volvieron apenas, puso pie en la calle principal. 2 mujeres frente al taller de costura se quedaron mudas al verla pasar. Un par de chamacos junto al abrevadero la miraban sin disimulo, uno murmuró al otro y estallaron en risitas. Lula mantuvo la barbilla firme y entró en la tienda de Silas Boone. El hombre de rostro curtido por los años la saludó con educación, aunque no pudo evitar mirar de reojo
su estatura antes de bajar la vista para pesar el azúcar que ella le pidió. Cuando Lula mencionó el nombre de Wyatt Coulter para la cuenta fiada, Silas asintió sin más y lo anotó en su libreta. «Wyatt es buen hombre», comentó mientras le entregaba el paquete. «Prefiere vivir tranquilo». De regreso en la casa, Lula colocó el azúcar en el estante y puso frijoles en remojo para la cena. Encontró una olla de hierro y la acomodó sobre la estufa, dejando que el agua calentara mientras cortaba el poco de carne que quedaba en la despensa. Le resultaba raro cocinar para alguien que no se lo exigía a alguien que simplemente le había ofrecido un techo. Cuando el sol comenzó a caer tras los álamos, escuchó el chirriar de ruedas y el galope de los caballos. Wyatt entró por la puerta con el cabello cubierto de polvo y la camisa oscurecida por el sudor. Dejó un saco de papas en el suelo y le tendió un pequeño envoltorio de papel. Dentro había carne de cerdo salada. «Pensé que te vendría bien», dijo. Ella la echó al guiso sin pronunciar palabra. Cuando se sentaron a cenar, él probó la primera cucharada y la miró. «Está bueno», comentó. A Lula se le escapó una ligera sonrisa. Tenía mucho sin trabajar en una cocina de verdad. Terminaron la comida en un silencio cómodo. Ella notó que él no tenía prisa, que aguardaba hasta que ella terminara antes de levantarse de la mesa. Tras fregar los platos, Wyatt preguntó si había ido al pueblo. Al verla asentir, la observó con atención. «¿Alguien te molestó?» «Nada que no pudiera ignorar», respondió ella. Él recargó la espalda en la silla, entornando los ojos. «Si alguien lo hace, me lo dices». El tono de su voz la convenció de que hablaba en serio. Esa noche en su cuarto, Lula echó el cerrojo y se sentó en la cama. Escuchó el paso pausado de sus botas en la habitación vecina y por primera vez, en meses, no sintió la urgencia de estar lista para huir al amanecer. No sabía cuánto duraría aquello, pero decidió quedarse por ahora. El sábado siguiente, Wyatt enganchó temprano el carro y le avisó que iría por provisiones. Lula dudó antes de preguntar si quería que lo acompañara. Su respuesta fue corta: «Si quieres venir». No había en su voz ni una pizca de molestia. Había pasado la semana entre la casa y el pozo, y parte de ella quería comprobar si al caminar a su lado, la gente la miraría distinto. La mañana era fresca, así que se echó el rebozo sobre los hombros. Debajo el vestido azul claro tiraba todavía de las costuras, a pesar de las reparaciones. Sabía que el escote caía más bajo de lo que gustaba a las mujeres de Pine Creek, pero la tela era escasa, y no pensaba pedirle un vestido nuevo sin antes ganárselo. Subió al carro y se acomodó en el banco junto a él con las manos entrelazadas en el regazo. Llegaron a la calle principal a media mañana. Las puertas de la cantina se abrieron justo cuando pasaban soltando un golpe de risas y el olor fuerte a whisky. Dos hombres en el porche, Hank Slater y Boone McCready, la siguieron con la mirada descarada. Uno murmuró algo y el otro soltó una carcajada. La mandíbula de Wyatt se tensó, pero no giró la cabeza. En lugar de eso, guió el carro hasta la tienda de Silas Boone y detuvo los caballos. Dentro el tendero, los recibió cordialmente preguntando por los trabajos de acarreo de Wyatt. Lula notó cómo su tono se volvía más respetuoso, aunque curioso, cuando la miraba a ella. Wyatt pidió harina café y clavos, luego se apartó para dejar que Lula escogiera un trozo de tela. Ella eligió un tejido firme suficiente para reforzar el corpiño y evitar que se le bajara de los hombros. Al salir de nuevo, Wyatt cargó los paquetes más pesados. Siguieron hasta el taller de Jedediah Pike. Las botas de Lula le habían dejado ampollas y Wyatt habló sin rodeos. «Hoy mismo arreglamos eso». El zapatero, un hombre enjuto de mirada afilada, midió sus pies sin decir nada
entró al fondo y volvió con unas botas de hombre resistentes. «Es lo único que tengo de tu talla». Ella se las probó y sintió espacio en la punta raro pero cómodo. Wyatt pagó sin titubear. Cuando pasaron de nuevo frente a la cantina, los mismos dos hombres seguían allí. Uno gritó: «Con una mujer así de grande, tendrás que levantar una casa más ancha». El tono cargado de burla era el mismo que Lula había escuchado toda su vida. Wyatt detuvo el carro lo justo para clavarles la mirada. «Cierren la boca cuando ella pase», dijo parejo. No levantó la voz ni amenazó, pero la firmeza de su tono bastó. La sonrisa del hombre se borró y ninguno volvió a abrir la boca. De regreso, Lula ayudó a bajar las provisiones. Puso las botas nuevas junto a la puerta y acarició el cuero. «No tenías por qué hacerlo», murmuró. «Claro que sí», respondió Wyatt. «Las ampollas retrasan a cualquiera». El resto de la tarde cada uno siguió en lo suyo. Él reparaba una tabla floja del porche, ella reforzaba su vestido con la nueva tela. Cuando se lo probó, el escote quedaba más alto y la prenda le ajustaba mejor. Lo sorprendió mirándola una vez, no con asombro, sino con aprobación tranquila. Aquella noche compartieron la cena en silencio, y sin embargo entre los dos había cambiado algo. El espacio se sentía más firme, más asentado. Lula se dio cuenta de que ya no tenía aquel impulso de contar cuántas millas tendría que caminar si decidía marcharse. Por primera vez, desde que puso un pie en Pine Creek, pensó en quedarse más tiempo, no solo hasta que cambiara el clima. Y justo 2 días después de aquel viaje al pueblo, el tiempo cambió. Una lluvia fuerte llegó del oeste, no de esas pasajeras, sino de las que parecen instalarse para quedarse. A media mañana, el patio se había vuelto lodo, y el camino hacia la vereda principal era un charco espeso. Wyatt Coulter había salido a revisar el techo antes de la tormenta, pero ahora permanecía dentro con las botas junto a la puerta y el cabello húmedo por traer leña del montón. Lula pasó casi toda la mañana desgranando frijoles y cuidando el fuego. El golpeteo constante de la lluvia en el techo era como un tambor sordo que hacía sentir la casa más silenciosa. No pudo evitar mirarlo de reojo varias veces, notando cómo se movía con calma, sin desperdiciar gesto alguno. Wyatt estaba sentado a la mesa, tallando un pedazo de pino que poco a poco tomaba forma de cuchara. Tenía las manos grandes pero precisas. Cada corte era firme y parejo. Entonces Lula se dio cuenta de que en realidad sabía poco de él. 4 años en aquella casa, trabajo con las carretas de carga, un hermano Amos Coulter que ya no estaba. La mayoría de los hombres que había conocido contaban su vida entera en 1 hora y a gritos. Wyatt parecía creer que cuanto menos se hablara mejor. «¿Qué te hizo detenerte aquí?», soltó Lula de pronto sin dejar de mirar los frijoles. Él no levantó la vista de la cuchara. «La casa salió a la venta. Pensé que podría arreglarla entre viajes. Ya no te queda familia». Wyatt dejó el cuchillo y se recargó apenas. Mi hermano me crió después de que murieron mis padres, pero él también se fue». No hubo emoción en su voz, pero Lula notó un leve endurecimiento en la mandíbula antes de que retomara el trabajo. Pensó en contarle más de lo suyo, pero las palabras se le atragantaban. Le había dicho que su familia la echó, pero no como su padre Ezekiel Hart, obligándola a marcharse antes del amanecer, su madre Prudence Hart, parada en la puerta sin pronunciar palabra. Ese recuerdo seguía siendo una herida abierta. El silencio se extendió aunque no era incómodo. Sonaba la lluvia en la ventana y el roce del cuchillo contra la madera. Hasta que Wyatt habló de nuevo.
Caminas como si esperases que alguien toque la puerta y te mande salir. Ella parpadeó sorprendida de que nombrara lo que trataba de ocultar. Es porque ya me pasó, admitió en voz baja. Aquí no, respondió él alzando la mirada. Tienes cuarto, comida y trabajo si lo quieres. Eso no va a cambiar mañana ni pasado. El pecho de Lula se tensó de una manera que no era miedo. Se concentró en la mesa insegura de qué responder sin dejar ver demasiado. Esa noche la lluvia bajó, pero no cesó. Comieron frijoles con pan de maíz y un poco de cerdo salado. Ella notó que él esperaba a que ella probara primero antes de empezar. Al terminar, Lula encendió la lámpara sobre la mesa mientras Wyatt daba los últimos cortes a la cuchara. Cuando se la entregó, la sostuvo entre las manos, lisa, equilibrada. Para la cocina, dijo sin rodeos. Era un gesto pequeño, pero ella entendió que significaba otra cosa que él la veía allí, quedándose lo suficiente como para usarla. La colocó en el bote junto a los demás utensilios y lo miró. Su expresión no cambió aunque sus ojos se detuvieron en ella un segundo más antes de levantarse. Esa noche, al entrar en su cuarto, Lula cerró el cerrojo por costumbre, pero ya no sentía tanta necesidad. El sonido de sus botas en la otra habitación era constante y familiar, y por primera vez pensó que quizá no estaba solo de paso. La lluvia paró 2 días después, dejando el suelo blando y el aire impregnado del olor a tierra mojada. Wyatt pasó la mañana reparando un tramo de la cerca floja tras la tormenta. Lula se ocupó adentro fregando el suelo y acomodando la cocina. Notó que ya no sentía que hacía faenas para otro. Estaba cuidando un sitio que cada día se volvía más suyo. Al caer el sol, las lámparas llenaban la casa de un resplandor tibio. Wyatt entró la camisa húmeda en el cuello, las manos oliendo a cedro de los postes. Se lavó en la palangana mientras ella servía el estofado. Comieron como siempre, pero en el aire había algo distinto. Las pausas eran más largas. La mirada de él se quedaba un poco más en la suya. Recordó que le había dicho que no la echaría de ese lugar, y ese pensamiento pesaba tranquilo, pero profundo. Cuando los platos ya estaban secos, lo vio detenerse, como decidiendo si irse a su cuarto o quedarse. Se quedó. «Ya llevas casi 2 semanas aquí», comentó. Lula asintió. «Se siente como más». «En mal sentido». «No», respondió firme. «No en mal sentido». El silencio que siguió no fue incómodo. Wyatt dio un paso lo bastante cerca para que ella distinguiera las arrugas finas en sus ojos. «Has estado con la guardia en alto», dijo. «Lo entiendo, pero quiero que sepas que no estoy esperando a que te marches». El corazón de Lula se aceleró. Había escuchado muchas promesas de hombres, siempre huecas, siempre cargadas de segundas intenciones. Pero en esa voz no había nada ensayado. «¿Por qué?», preguntó antes de poder detenerse. «Porque me gusta que estés aquí, porque haces que este lugar se sienta mejor». La respiración de Lula se entrecortó. Permaneció inmóvil cuando Wyatt Coulter alzó la mano despacio sin imponer y acarició su rostro. La palma áspera y curtida de él estaba tibia contra su mejilla. Ella no se apartó. Se quedaron así un buen rato, hasta que él inclinó apenas la cabeza. Lula lo recibió a medio camino, y sus labios se rozaron en un beso lento firme que parecía más un pacto que una pregunta. La otra mano de Wyatt descansó en su cintura, sujetándola con seguridad, y ella se encontró inclinándose hacia él, sintiendo el peso sereno de su presencia más que cualquier otra cosa. Al separarse, ninguno habló. Él no pidió más, simplemente sostuvo su mirada unos segundos
antes de acercarse a la estufa para avivar el fuego de la noche. Ella se quedó junto a la mesa, con las manos apoyadas en la orilla, aún sintiendo el calor de su caricia. En su cuarto, Lula corrió el cerrojo, como siempre, aunque sabía que podíamos haber dejado la puerta abierta sin miedo. Por primera vez, en años, se acostó sin tener que dejar las botas al alcance de la mano. Los días después de aquel primer beso transcurrieron con una calma distinta. Ya no era el mismo silencio. De antes había ahora un peso compartido. Una conciencia constante que se notaba en cómo él se quedaba un poco más de tiempo en la mesa tras la cena, o en cómo ella se descubría más cerca de él cuando trabajaban juntos. Nadie lo mencionaba, pero ambos lo sentían. 3 semanas después, Lula estaba sentada en la orilla de su cama, mirando el calendario que había marcado con lápiz. Contó 2 veces, luego una tercera, y la misma respuesta se repetía. Estaba retrasada. Al principio no lo creyó. Toda su vida le habían dicho que su tamaño la hacía menos mujer, que ningún hombre la querría, y que si alguno lo intentaba, su cuerpo jamás le daría hijos. Se lo habían repetido tanto que lo había aceptado como verdad. Y sin embargo allí estaba viendo los números con el corazón apretado y un calor nervioso subiéndole por el pecho. Pasó casi todo el día guardando el secreto, dudando si contárselo a Wyatt antes de estar segura. No era miedo a que se enojara, jamás le había visto perder la calma, sino al golpe que sería si estaba equivocada. Esa tarde, Wyatt volvió de las faenas con polvo en la ropa y el olor de sudor y caballo pegado al cuerpo. Notó su silencio antes de sentarse a cenar. ¿Traes algo en la cabeza?, preguntó. Lula dudó, la cuchara suspendida sobre el estofado. Creo que podría estar esperando un hijo. La mano de él se detuvo sobre la mesa. Por un instante no logró leer su expresión, pero enseguida los hombros se le relajaron y se inclinó hacia adelante. ¿De veras lo crees? Estoy retrasada, dijo ella, sin rodeos. Más de lo normal. Él asintió una sola vez, sus ojos firmes en los de ella. Si lo estás, nos prepararemos. Y si no, seguimos siendo lo que somos ahora. La serenidad de su voz la sorprendió. Había esperado preguntas, dudas, pero él lo dijo como si fuera la verdad más simple. ¿No te incomoda?, preguntó con cautela. Te dije que te quería aquí, respondió Wyatt. Eso no cambia porque tal vez venga un hijo. El alivio le llegó como una ola lenta. No había notado cuánto había estado esperando otra respuesta distinta. A la mañana siguiente, caminó hasta la casita de Temperance Tempe Rourke, la partera del pueblo. La mujer de cabello canoso y mirada aguda la recibió con calma y le hizo unas cuantas preguntas antes de asentir. Con lo que me cuentas es muy probable, dijo. Tu cuerpo está haciendo justo lo que debe. Cuando Lula regresó a casa, Wyatt estaba en el porche reparando una correa del arnés. Le contó lo que Tempe le había dicho, y por primera vez, desde que lo conocía, lo vio sonreír de un modo que le iluminaba hasta los ojos. Esa noche, mientras cenaban a la luz de la lámpara, Lula miró a su alrededor, las paredes firmes, los estantes ordenados, las botas nuevas, junto a la puerta. Y comprendió que ya no era un sitio prestado, era el inicio de una vida que le pertenecía a ella y a él. La semana siguiente, Wyatt le dijo que debía llevar una carga al pueblo y le preguntó si quería acompañarlo. Lula aceptó, consciente de que enfrentaría miradas y murmullos que había evitado. La mañana estaba fresca. Las ruedas del carro crujían sobre la tierra dura, y ella se sentó a su lado, el rebozo bien ajustado sobre los hombros. Al entrar en la calle principal, las miradas de siempre los siguieron. Algunos saludaron a Wyatt con respeto, pero pronto la curiosidad y el juicio se posaron sobre ella.
Lula mantuvo la cabeza erguida, decidida a no encogerse. Primero se detuvieron en la tienda de Silas Boone. Adentro el tendero los recibió con calidez, preguntando por el trabajo de Wyatt. Lula escogió harina café y un carrete de hilo mientras él pagaba la cuenta. Al salir dos hombres recargados en el porche de la cantina, Hank Slater y Boone McCready los miraron con burla. «Esa grandota es la que tienes allá afuera», gritó uno, su voz chorreando sarcasmo. «Dicen que la tienes trabajando para ganarse la comida». Lula se congeló un instante. Las palabras le dolieron más de lo que admitía. Había escuchado cosas peores, pero oírlas frente a Wyatt era distinto. Comenzó a caminar, pero él se detuvo girándose hacia ellos. «Ella no trabaja por su sustento», dijo con voz baja, firme, y que se escuchó clara. «Es mi esposa». Las palabras de Wyatt Coulter retumbaron con tanta fuerza que enmudecieron la plática en el porche. Lula sintió cómo se le cortaba el aire. Nunca antes la había llamado así, ni siquiera a solas. Hank Slater y Boone McCready parpadearon, sus sonrisas se deshicieron y uno masculló algo antes de apartar la vista. Wyatt no esperó respuesta. Le tomó la mano y la condujo hacia la iglesia al final de la calle. «Lo vamos a hacer oficial», murmuró. Dentro el Reverend Malachi Graves se sorprendió al verlos, pero no hizo preguntas. Wyatt explicó que querían casarse ese mismo día. Con Sarah Jane Graves como única testigo, pronunciaron los votos sencillos, firmaron el papel, y Lula sintió el peso nuevo de un anillo de oro deslizándose en su dedo. No era lujoso, pero era real y era suyo. Al salir el sol de la tarde caía fuerte, y Wyatt la besó en los escalones de la iglesia a la vista de todos. No fue un beso apresurado ni tímido, su mano firme en la cintura de ella, dejando claro en la calle y para cualquiera que mirara que no había vergüenza en ello. Esa noche de regreso en la casa, Lula se paró frente al lavamanos y se vio en el espejo pequeño. El anillo brillaba bajo la luz de la lámpara. Durante años le habían repetido que ningún hombre la querría, que jamás tendría un hogar. Ahora tenía ambas cosas. Wyatt se acercó por detrás apoyando sus manos en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió despacio. «Más que bien». Él besó la coronilla y dejó sus manos reposar cálidas, sosteniéndola. Sabía que todavía habría chismes en Pine Creek, pero ya no importaba. El papel estaba firmado, los votos pronunciados, y el hombre que la respaldaba estaba a su lado a la vista de todos. Ese año, el invierno se adelantó, dejando escarcha en el patio antes de que cayeran las últimas hojas. El embarazo de Lula había pasado de ser un secreto silencioso a convertirse en la tarea constante de llevar nueva vida. Wyatt había construido una cuna de pino, alisando cada borde con paciencia, y la colocó en la esquina de su cuarto. Lula había cosido ropita con retazos de franela y algodón, puntada tras puntada con cuidado. Cuando el parto comenzó, era poco después de la medianoche. El fuego en la estufa casi se apagaba y el frío se colaba cortante. Lula despertó con una presión en el vientre más fuerte que cualquier cosa sentida antes. Wyatt saltó de inmediato poniéndose la camisa y las botas, avivando el fuego y mandando llamar a Temperance Tempe Rourke. Cuando la mujer llegó, las contracciones ya eran hondas y regulares. Las horas siguientes se diluyeron en un vaivén de dolor y respiraciones. Lula, aferrada a la cama, el cabello pegado al rostro. Wyatt estuvo junto a ella todo el tiempo, su mano firme en su hombro, su voz baja y constante. No llenó el aire de palabras vacías, solo se mantuvo allí donde ella pudiera verlo, sentirlo. Tempe trabajó con calma y precisión, guiándola en cada esfuerzo, hasta que por fin un llanto agudo rompió la noche. El sonido despejó la tensión,
como rayo de sol atravesando nubes pesadas. La partera puso contra el pecho de Lula un pequeño cuerpo tibio vivo. Lula exhaló con un sollozo lágrimas mezclándose en su cabello mientras miraba ese rostro diminuto. Wyatt se inclinó sobre ellas, los ojos clavados en la criatura. Cuando la manita se cerró en torno a su dedo, la quijada de él se endureció, y por primera vez, desde que ella lo conocía, vio que se le humedecían los ojos. «Es perfecta», susurró. La llamaron Clementine Coulter en memoria de la madre de Wyatt. Tempe se quedó lo justo para asegurarse de que madre e hija estuvieran bien, luego los dejó, bajo la luz suave de la lámpara. Wyatt se sentó en la orilla de la cama, una mano en la rodilla de Lula, la otra acariciando la espalda de la bebé. «Lo lograste», murmuró con orgullo y alivio entrelazados en la voz. «Yo no creía que pudiera», confesó Lula. «Puedes más de lo que piensas», respondió él. «Siempre has podido». Los días después del nacimiento de Clementine tomaron un ritmo distinto. Wyatt se encargó de las faenas pesadas cargando agua y leña para que Lula descansara. Ella mantenía a la niña cerca, aprendiendo sus sonidos, sus manos pequeñas agarrando la tela de su vestido. Los vecinos, que antes la miraban con juicio, ahora llegaban con pan o guisos, y su curiosidad se ablandaba al ver a la criatura. Con la primavera, el patio reverdeció. Wyatt sembró frijoles y reparaba la cerca junto al potrero. Lula lo observaba desde el porche con Clementine en brazos. Esa imagen la llenaba de un calor sereno que nunca había conocido un hogar. Un esposo que la había elegido sin titubeos, y una hija que derribaba cada palabra cruel que alguna vez escuchó. Esa tarde, tras acostar a la niña en la cuna, Wyatt abrazó a Lula frente al fuego. La besó despacio con la misma certeza de la primera vez, y al separarse, apoyó la frente en la de ella. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí», dijo. Lula sonrió posando su mano en la mejilla de él. «Y lo vamos a cuidar». Afuera el viento movía los álamos, pero dentro de la casa el aire era cálido y en calma su familia completa. Pine Creek podía murmurar lo que quisiera. Aquella era su casa y la habían levantado para que perdurara.